Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que bien. Yo soy el doctor Cristian Graciola y hoy nosotros tenemos una clase de Clínica 2 donde vamos a ver las generalidades de anemia. Traté de compactar al máximo y sí o sí repasar la parte de fisiología para después nosotros empezar a ver las otras anemias. Entonces, hoy más que nada es un repasito de las generalidades de fisiología y después en las próximas clases, ahí sí nosotros vamos a tener las clases de las anemias propiamente dichas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la anemia, tenemos que saber qué es la anemia. La anemia es cuando disminuye la hemoglobina o el hematocrito. Generalmente, la OMS subclasifica las anemias en leve, moderada y grave. Las anemias, cualquier anemia, es cuando la hemoglobina es menor de 12 en la mujer y menor de 13 en el hombre. Pero la OMS clasifica en anemia leve aquella hemoglobina que está entre 10 y 13. La moderada, que sería el grado 2, es aquella hemoglobina que está entre 8 y 9,9 gramos por decilitro. La grado 3 sería entre 6 y 7,9 y la grado 4, que ya es muy rara, es cuando nosotros tenemos un paciente con menos de 6 gramos por decilitro. Adelantando un poquito que nosotros vamos a ver después, ese grado 4 sí o sí va a transfusión, es obligatorio. El hematocrito, entonces nosotros vamos a sospechar una anemia cuando el hematocrito está menor de 40 en el hombre y menor de 38 en la mujer. Y las causas, quiero que sepan que 40% es ferropénica, o sea, la causa más frecuente de anemia es la ferropénica. Después tenemos 40% de otras enfermedades y sobraría un 20% de causas idiopáticas. Pero básicamente, ¿qué es la anemia? Tienen que saber. Hemoglobina menor de 13 en el hombre y menor de 12 en la mujer. Sí o sí, eso en el oral, en los escritos, tiene que salir y sí o sí tienen que hablar eso al docente. ¿Cómo se presenta la anemia entonces? La clínica siempre va a depender de la velocidad de instauración. La palabra clave acá es velocidad. No es lo mismo un paciente que está sangrando ahora que el paciente que está sangrando de a poquito. O sea, que a largo de 5 o 10 años empezó a perder un poquito de sangre y entonces no percibió. La diferencia es que cuanto más velocidad, más rápido aparecen los síntomas. Y cuanto menor velocidad, menor la aparición de los síntomas. Todo eso se debe porque el cuerpo siempre compensa. Así que si el paciente está perdiendo mucha sangre en poco tiempo, sí o sí va a presentar una clínica más aguda. En cambio, si el paciente va perdiendo de a poquito, el cuerpo compensa hasta que llega a un punto que no consigue más. Entonces es ahí donde aparecen los signos. Por ejemplo, al inicio el paciente tenía disnea solo ejercicios y ahora tiene disnea en reposo, es un ejemplo. Entonces, lo importante es saber que la función del glóbulo rojo, del eritrocito, es llevar oxígeno a la célula y sacar dióxido de carbono. Así que si nosotros no llevamos mucho oxígeno, nosotros vamos a tener una insuficiente oxigenación tisular. Recuérdense que la eritropoyesis o la formación de los eritrocitos empieza siempre en el riñón. En el riñón va a ser producida una proteína que es la eritropoyetina. Esa enzima, esa hormona, tiene la función de llegar a la médula ósea y estimular la eritropoyesis. La eritropoyesis, entonces, siempre va a empezar de una célula madre pluripotencial en la médula ósea, recuérdense de eso, y entonces hasta que va a llegar al reticulocito y por fin el eritrocito. ¿Por qué yo remarqué solamente el reticulocito y eritrocito? Porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos pérdidas agudas de sangre, la médula intenta liberar el máximo de reticulocitos, que serían los eritrocitos inmaduros a la sangre. Entonces, es frecuente que un paciente que está sangrando empiece con un aumento de reticulocitos. Y también la reticulocitosis me indica que la médula está funcionando, porque recuérdense que la médula es como si fuera una fábrica de glóbulos rojos. Así que, si por ejemplo la médula falla, entonces el reticulocito no va a haber y yo no voy a tener esa compensación a la pérdida de los glóbulos rojos. La sangre, entonces, vamos a repasar solamente de qué está compuesta la sangre. Cuando nosotros sacamos un poquito de sangre, nosotros vamos a tener 50%, 55% de plasma, 45% de hemácias y 1 a 2% de leucocitos y plaquetas. Eso es fundamental saber porque justamente cuando nosotros perdemos sangre, o sea, cuando hay un sangrado activo, nosotros no perdemos solamente los glóbulos rojos, se va todo el plasma, leucocito y plaqueta junto con esa sangre perdida. Por eso que a veces en la hora de reponer esa sangre perdida, nosotros hacemos un combo, plasma, hemácias y plaquetas. Entonces siempre reponemos así la sangre cuando un paciente pierde mucha sangre y es indicado ya la transfusión. El glóbulo rojo, entonces. El glóbulo rojo, como nosotros ya hablamos, es una célula capaz de transportar oxígeno. Eso a veces entra en el oral, lo que yo voy a decir, que es un disco bicóncavo muy flexible. Es muy flexible porque tiene que pasar por los capilares en la punta del dedo, por ejemplo. Entonces ellos se ponen en colas, o sea, hacen una fila indiana, por ejemplo, y ahí como son espacios muy apretados, ellos son muy flexibles para que se aprieten y después se vuelvan a su normalidad. Pero por eso, sepan que, y en el escrito ya entró, que es un disco bicóncavo y muy flexible. Aparte de eso, tiene una proteína que es llamada hemoglobina. Esa es la responsable por llevar todo el oxígeno y sacar el dióxido de carbono de las células.
La hemoglobina, entonces, por su vez, y eso ya ingresó en un examen, es una proteína, ¿sí? Tiene 4 cadenas polipeptídicas, siendo 2 cadenas alfa y 2 beta. Eso es pregunta. ¿De cuántas cadenas está hecha, está formada la hemoglobina? Son 2 cadenas alfa y 2 beta. Y la función, entonces, de la hemoglobina es transportar oxígeno, sacar CO2 y tener una interacción homo-cooperativa. Una cosa bien importante es saber los efectos, el efecto Bohr y el efecto Haldane. Como es un repaso, recuérdense que el efecto Bohr se da en los tejidos, o sea, la hemoglobina disminuye su afinidad cuando llega al tejido para entregar el oxígeno y agarrar el dióxido de carbono. El efecto Haldane ya se da en los pulmones, o sea, aumenta la afinidad por el oxígeno, entonces agarra el oxígeno en el pulmón y después invierte. Todo eso es un ciclo, efecto Bohr y efecto Haldane. Es un ciclo, empieza, por ejemplo, en los pulmones con aumento de la afinidad, llega a los tejidos, disminuye. Vuelve al pulmón, la hemoglobina aumenta su afinidad, llega al tejido, disminuye. Es un ciclo que siempre se repite. La eritropoyesis. La eritropoyesis es básicamente la formación de los eritrocitos. Nosotros ya hablamos que nuestra fábrica de eritrocitos es en la médula ósea. O sea, ocurre en la médula ósea. Y está regulada por la eritropoyetina. La eritropoyetina es como si fuera la luz de la fábrica. Después, hierro, B12, ácido fólico, esos son sustancias, sustratos necesarios para la formación del glóbulo rojo. Entonces, si me falla el riñón o si yo no tengo sustrato, si el paciente, por ejemplo, no ingiere vitamina B12, B9 o ácido fólico, nosotros vamos a tener una disminución en la formación de glóbulos rojos o hasta mismo tener glóbulos rojos anómalos. Entonces, estos glóbulos rojos pueden ser mayores, menores, más claritos. Y lo importante acá es saber que la eritropoyesis siempre, recuérdense que empieza en el riñón con la eritropoyetina, después va a la médula ósea y dentro de 6 días ocurre la formación desde una célula pluripotencial hasta, por ejemplo, un eritrocito. En resumen, eso es lo que yo quiero que sepan de la eritropoyesis. Vamos a empezar entonces con las anemias. ¿Qué es la anemia? Ya hablamos que es cuando disminuye la hemoglobina hematocrito, menor de 12 en la mujer y menor de 13 en el hombre. Siempre tiene que venir a la cabeza, cuando nosotros tenemos un paciente anémico, siempre piensen si es un fallo en la producción, o sea, mi médula ósea está dañada, o si, por ejemplo, yo tengo un aumento del consumo. ¿Qué quiere decir aumento del consumo? Es básicamente, por ejemplo, pérdidas o hasta mismo destrucción, que sería las hemólisis. Entonces, siempre piensen, la médula está funcionando, yo tengo eritropoyetina, tengo los sustratos suficientes, tengo la materia prima. Bueno, si está funcionando, yo tengo que buscar, bueno, se están destruyendo en el camino, o sea, en el transcurso ahí donde van pasando, se están destruyendo mis glóbulos rojos, entonces es un aumento de consumo. O cuando se pierde también, por ejemplo, en los sangrados. ¿Cómo se clasifican las anemias? Recuérdense que el síndrome anémico se da por disminución de oxígeno tisular. O sea, disminuye oxígeno a todas las células. Entonces el paciente va a tener ojos que pueden estar amarillentos por degradación de ese glóbulo rojo que va a llevar a un aumento de bilirrubina. Puede tener fatiga, cefaleia, mareo, lipotimia. Puede tener hipotensión, palpitaciones y taquicardia. Esa es una de las cosas más importantes que ustedes tienen que grabar, que son las primeras manifestaciones ahí de la anemia. Y también en respiratorio puede tener falta de aire y taquipnea. Después va a tener debilidad, astenia, cansancio, intolerancia al esfuerzo, justamente porque disminuye el oxígeno, entonces no llega oxígeno al músculo de nuestro paciente o hasta mismo de nosotros mismos. ¿Cómo se clasifican las anemias? Y eso es siempre un quilombazo, o sea, siempre enrosca en las neuronas y no sale. Vamos a facilitar todo eso. La clasificación puede ser por la fisiopatología, por la fábrica, si está funcionando o no, y el tiempo de la anemia. Generalmente nosotros utilizamos una forma más fácil de clasificar, que es por los índices hematimétricos y después por la reticulocitosis, que son los reticulocitos en la sangre. Pero básicamente ahora sepan lo siguiente. Para ahora, que es un repasito, nosotros sí o sí la fisiopatología, recuérdense. Bueno, ¿mi médula está funcionando o no? Entonces, la anemia puede ser dada por un déficit en la médula ósea. Imaginen una cosa, si la médula, nosotros tenemos acá una médula, ¿sí? Acá. Imaginen si viene un tumor acá y toma esa médula. Entonces, disminuye mi producción, justamente porque la fábrica fue invadida por un tumor. Exceso de pérdida. ¿Qué puede generar pérdidas sanguíneas? Por ejemplo, una hemorragia digestiva alta o una hemorragia digestiva baja, un trauma. Entonces, todo eso son causas de anemia. Después, excesiva destrucción. Acá quiero que recuerden una cosita. Nosotros tenemos la hemólisis. Hemólisis es destrucción del glóbulo rojo. Básicamente, esa es la palabra. O sea, hemólisis desglosada es así. Si nosotros vamos a evaluar la fábrica, si está funcionando o no, nosotros vamos allá a mirar que en los reticulocitos. Si los reticulocitos están mayor de 1,5%, quiere decir que es una anemia regenerativa. O sea, mi médula ósea está ok.
está funcionando. Y si los reticulocitos están disminuidos, quiere decir que mi problema está acá. O sea, mi médula ósea está inhibida, está afectada. Entonces yo sé que la causa de la anemia está adentro acá de la médula ósea, porque no está generando glóbulos rojos de manera adecuada. Después tenemos a partir del tiempo de la anemia, que puede ser aguda o crónica. Lo más importante es saber que nosotros vamos a clasificar la anemia a partir de su fisiopatología, la cinética medular y el tiempo de la anemia. Eso es lo general, así, un básico para que ustedes ingresen a los temas de la anemia. Cuando nosotros hablamos de falta de producción, ¿qué quiere decir? Quiere decir que está afectada acá mi médula ósea. Entonces, vamos a llamar de anemias hipoproliferativas o arregenerativas. Significa que la médula ósea está inhibida. Puede ser por un propio defecto medular, por ejemplo, una aplasia medular, o por falta de sustratos. Ya habíamos dicho, vitamina B12, ácido fólico y hierro son los principales defectos, o sea, ausencia de sustratos que pueden generar una falta de producción, una disminución de los glóbulos rojos. Puede ser una infiltración medular, una mieloptisis. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería la mieloptisis? Es como nosotros simulamos recién. Tengo acá mi médula ósea, viene un tumor y ocupa el espacio de mi fábrica. Entonces mi fábrica queda toda apretada y no puede más, no tiene más todo el espacio ahí para producir lo suficiente para el cuerpo. ¿Cuáles son las causas? Leucemia, linfoma y carcinomas óseos. Y también podemos agregar acá metástasis óseas. Después, déficit de fatores de maduración, vitamina B12, hierro, ácido fólico, eritropoyetina. La falta de eritropoyetina se da principalmente en insuficiencia renal aguda o crónica, pero la crónica es la más frecuente. Y después puede tener disminución de la producción de los glóbulos rojos por alteración en la reutilización del hierro. O sea, cuando se va a reabsorber, la reabsorción está inhibida. Por ejemplo, en enfermedades crónicas, enfermedades endócrinas como hipo o hipertiroidismo, neoplasias, infecciones y alteraciones inmunológicas. Por ejemplo, cuando el paciente toma corticoide por mucho tiempo, es un ejemplo. Pero básicamente la falta de producción, nosotros vamos a llamar las anemias de hipoproliferativas o arregenerativas. Aumento de la destrucción, o sea, aumento de la destrucción igual a hemólisis. Essas anemias nosotros vamos a llamar de anemias hiperproliferativas, porque yo tengo mucha hemólisis, entonces viene un estímulo para la médula ósea para fabricar más glóbulos rojos. Entonces intenta aumentar el glóbulo rojo. La hemólisis puede ser intra o extracorpuscular. Extracorpuscular, las causas son las siguientes: infecciones, anticuerpos, destrucción mecánica, fármacos, agentes químicos y físicos. Y la hemólisis intracorpuscular serían, por ejemplo, cuando mi hemoglobina es deficiente, o sea, ya tiene alguna alteración cromosómica, por ejemplo, es más frágil, lo que sea. Entonces, las intracorpusculares serían las hereditarias, déficits enzimáticos, como por ejemplo déficit de glucosa 6-fosfato, después hemoglobinopatías y anomalías de la membrana de mi eritrocito. Y las adquiridas sería la hemoglobinuria paroxística nocturna y la intoxicación por plomo. Pero recuérdense una cosa, cuando nosotros vamos a defectos intrínsecos de las hemácias, recuérdense de las enzimas, glucosa 6-fosfato y PK. Hemoglobinopatías, por ejemplo, como la anemia falciforme, la talasemia, y después la membranopatías, la eferocitosis hereditaria y la eliptocitosis hereditaria. Y por último, la hemoglobinuria paroxística nocturna. Y factores extrínsecos a la hemácia es, por ejemplo, cuando hay un hiperesplenismo. Ahí, entonces, el glóbulo rojo va a pasar por ahí y va a ser consumido, va a ser degradado. Entonces, va a generar una hemólisis. Con esa hemólisis, siempre recuérdense, aumenta la bilirrubina. Entonces, es frecuente que el paciente apareça com icterícia. A partir disso, também podemos ter anticorpo, por exemplo, a anemia hemolítica autoimune, e depois anemias hemolíticas microangiopáticas. Essas se dão principalmente quando vai passar policapilar, e então, como a membrana a veces está muito apretada, então destrui aí na periferia esse glóbulo rojo. Excesso de pérdidas hemáticas. Aí nós também vamos chamar de anemias hiperproliferativas. Recuerden que, se nós temos muita pérdida, vai enviar uma señal a mi médula ósea para que aumente su producción. Entonces las causas acá van a ser las hemorragias agudas y las hemorragias crónicas. Las agudas serían hemorragia digestiva alta, traumatismo, ruptura esplénica, arma blanca o accidente con arma de fuego. Y las crónicas sería principalmente la neoplasia, la úlcera péptica sangrante, la neoplasia del tracto urinario. Entonces son todo lo que va a generar a largo plazo ahí una afectación en nuestro paciente. Entonces, él va perdiendo su glóbulo rojo, va a enviar estímulos a la médula ósea para aumentar la producción. Entonces, si yo tengo mucho estímulo de producción, yo tengo una anemia hiperproliferativa, está proliferando muchos eritrocitos. Para no equivocarse, entonces, es muy importante que todo se da básicamente por la falta de oxígeno en los tejidos. Toda esa sintomatología que es generalizada, no es nada específica, se da porque falta el oxígeno, el combustible para la formación de ATP en todos los tejidos. Es muy frecuente que nosotros, ante un paciente anémico, se presente con palidez cutánea mucosa, o sea,
La conjuntiva que debería estar así, rosadita, está así, bien pálida. Después, muy frecuente, como ya habíamos dicho, la taquicardia. Soplos funcionales pueden aparecer en ese caso. Disnea, la falta de aire, inicialmente empieza cuando el paciente va a hacer esfuerzo y conforme va progresando esa anemia, el paciente empieza cuando ya está en reposo o cuando hace mínimos ejercicios, como por ejemplo cepillar los dientes. Y puede aparecer, dependiendo de la causa, la pagofagia, que es la gana de comer hielo. O sea, es comer algo que no es no alimento. O sea, no es un alimento. Esa es la pagofagia. Generalmente se da en la ferropénica. Entonces, vino un niño que tiene ganas de comer mucho hielo, bueno, sospechar de anemia ferropénica. Y siempre recuérdense que todo va a depender de la velocidad de instauración. Al inicio, cuando es muy aguda, no hay mecanismos compensatorios. Y cuando es crónica ya, que va de a poquito, ahí sí hay varios mecanismos compensatorios en los cuales va a enmascarar esa anemia, pero igual van a tener signos sugestivos de esa enfermedad. ¿Cómo es entonces que el paciente anémico viene? Básicamente, siempre cuídense para no equivocarse en el diagnóstico porque los signos y síntomas son muy inespecíficos. Si, por ejemplo, tiene déficit de B12, va a tener signos de foco neurológico, puede tener demencia y trastorno de la marcha, el famoso síndrome cordonal posterior. Si, por ejemplo, es solo por déficit de hierro, bueno, ahí sí no va a tener signos de deficiencia de déficit de B12. Pero recuérdense siempre que los pacientes pueden venir con cualquier cosa, debilidad, dolor de cabeza, esclerótica de color azul, uñas quebradizas, deseo de comer hielo. O sea, puede aparecer con cualquier cosa y eso todo va a significar que el paciente está teniendo un déficit de oxígeno en los tejidos, pero es muy inespecífico. Y por eso que en esa clase nosotros ya vamos a desglosar también el diagnóstico de las anemias. Importantísimo es saber que el paciente nos puede presentar con una hipoxia sin cianosis. ¿Por qué? La cianosis es la hemoglobina reducida mayor a 5 gramos por decilitro. Imaginen un paciente que tiene 7 de hemoglobina. O sea, tiene 7 gramos por decilitro de hemoglobina. Imaginar la dificultad que es para reducir 5 gramos de esos 7. Y más de la mitad va a tener que reducir. Entonces, más de la mitad, o sea, más de 50% va a estar reducida. Y reducida no tiene efecto, o sea, no lleva oxígeno. Así que es difícil, es muy raro que un paciente presente hipoxia con cianosis, si el paciente es anémico. A diferencia de los pacientes poliglobúlicos, aquellos pacientes que son, por ejemplo, los EPOC. Los EPOC, como tienen poliglobulia, tienen mucho glóbulo rojo. Entonces su hemoglobina está aumentada. Y al tener mucha hemoglobina, tienen cianosis con más facilidad. Entonces es mucho más fácil reducir 5 gramos de 17 que reducir 5 de 7. Por eso que el paciente va a tener hipoxia sin cianosis. Imaginas que viene un paciente así, que está en consultorio y viene un paciente así. Ese paciente, por ejemplo, del lado izquierdo, tiene una hemoglobina de 4,1 gramos por decilitro. O sea, ya es casi imposible acá de la vida más o menos, porque es rarísimo ese paciente. Y a la derecha tenemos un paciente normal. ¿Cómo se hace el diagnóstico entonces de nuestro paciente? Aparte de la semiología, de visualizar, de preguntar, nosotros tenemos que buscar en el laboratorio, vamos a hacer un hemograma completo de nuestro paciente, o sea, va a venir recuento de glóbulo rojo, va a venir hematocrito y hemoglobina, y vamos a pedir también los índices hematimétricos, que ahí sí es el volumen corporal medio, hemoglobina corporal media, concentración de la hemoglobina corporal media y RDW o ADW. El RDW es básicamente la amplitud eritrocitaria, o sea, es la variación de tamaño de los eritrocitos. Si yo tengo una variación muy grande, significa que están saliendo muchos inmaduros o se está produciendo de una manera equivocada. Y si yo tengo poca alteración, que significa que o está produciendo muy poco o no hay ninguna alteración. Y también vamos a pedir los recuentos de los reticulocitos, que el valor normal en ese caso es 1% o 50.000 por milímetro cúbico. Y los reticulocitos, ese carita acá, es quien define si la anemia es hiperproliferativa o hipoproliferativa. Por ejemplo, una anemia hipoproliferativa es aquella médula, aquella fábrica que fue invadida por una metástasis. Entonces va a generar una disminución en la producción. Voy a tener bajo los reticulocitos. En cambio, una anemia hiperproliferativa o regenerativa es aquella que tiene reticulocitos mayores de 2%. O sea, la forma inmadura está saliendo antes de la forma madura. Significa que yo tengo ahí un proceso de compensación de esa anemia. Entonces significa que mi médula, mi fábrica está funcionando perfecto. Otra cosita bien importante es saber que la hemoglobina entonces es normal de 13 y hasta mínimo 12 en el hombre y la mujer respectivamente. Después el hematocrito es de 42 y 36, reticulocitos hasta 1,5 es lo normal y es quien me va a definir si es hiperproliferativa o agenerativa. Después, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, CHCM, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, y RDW, los valores son 80 a 100,
la hemoglobina corpuscular media es de 27 a 33, la concentración es de 33 hasta 35,5 y después la amplitud eritrocitaria es de 12 a 14%. ¿Eso es regla? No, no traten eso como regla, porque depende del laboratorio. No siempre va a ser estos valores. O sea, obviamente que no va a cambiar así de, por ejemplo, de 13 la hemoglobina para 9 en hombres. No, eso no. Son variaciones sutiles, por ejemplo, de 0,5 hasta 1, depende del laboratorio y nosotros tenemos que aceptar eso, porque ni todos los laboratorios utilizan estos parámetros para diagnosticar una anemia, por ejemplo. Entonces, el diagnóstico se hace con los índices hematimétricos y la respuesta medular. Ese es el oro, eso es lo que quiero que graben, porque es sumamente importante saber que cuando nosotros vamos a hacer diagnóstico de anemia, tenemos que pedir índices hematimétricos y los reticulocitos para saber si es, por ejemplo, una anemia que la médula ósea está funcionando o no. Los índices hematimétricos, solo para repasar entonces, lo que más nos importa acá es el VCM y el HCM. Básicamente, el volumen corpuscular medio, lo normal, la normocitosis, es cuando está entre 80 y 100 fantolitro. Entonces, ¿cuándo pueden aparecer anemias con VCM normal? Por ejemplo, un paciente con insuficiencia renal, el paciente que tiene una médula que no funciona muy bien puede aparecer también, una mieloptisis puede aparecer, un VCM normal, endocrinopatías, trastornos crónicos también. Cuando que mi volumen corporal va a estar disminuido, nosotros vamos a tener en los pacientes con ferropenia, talasemia, trastornos crónicos y esferocitosis. Y cuando mi VCM va a estar aumentado, ahí sí va a ser alcoholismo y hepatopatías crónicas. Más que nada, recuérdense del alcoholismo, me va a dar una anemia macrocítica. Y eso es pregunta de oral. El paciente alcohólico, ¿qué tipo de anemia tiene? Tiene una anemia macrocítica. Y la anemia megaloblástica es cuando yo tengo más de 110 fantolitro, el tamaño de mi glóbulo rojo. Y ahí significa que un déficit de vitamina B12 o déficit de ácido fólico. Y eso todo nosotros vamos a ver en la clase de anemias megaloblásticas. Siguiendo con los índices hematimétricos, nosotros tenemos la hemoglobina corpuscular media, entonces, nosotros vamos a tener, cuando está disminuida, menor de 27 picogramos, normal entre 28 y 32 picogramos, aumentada mayor de 34 picogramos. Es ella quien me va a delimitar si la anemia es normocrómica, hipocrómica o hipercrómica. Recuerden que esas dos es más frecuente. La hipercrómica casi no existe, son casos rarísimos. Entonces, si te aparece en un examen, recuerden que lo normal es o hipocrómica o normocrómica. Y la anisocromía es cuando varios glóbulos rojos tienen diferentes tonalidades de color. Y la concentración de la hemoglobina corpuscular media, el valor normal es de 30 a 37. ¿Tiene mucho efecto diagnóstico acá? La verdad es que no. Lo más importante es la hemoglobina corpuscular media y el VCM para el diagnóstico de la anemia. Así nosotros diagnosticamos si es una anemia microcítica, normocítica o macrocítica, hipocrómica, normocrómica o hipercrómica. Así es básicamente que nosotros vamos a dar nombre y apellido a nuestras anemias. En el laboratorio, cuando nosotros pedimos, viene un recuento leucocitario. Recuerden que el valor normal del recuento leucocitario es de 5 hasta 11.000 por milímetros cúbicos. Hay algunos lugares, por ejemplo, en Argentina, que usan el valor de 10.000 por milímetros cúbicos. Lo normal es hasta 10.000 milímetros cúbicos. Después de eso ya hay infección. Y ahí viene toda una fórmula leucocitaria donde nosotros vamos a tener todos los polimorfos nucleares y los monomorfos nucleares, que son estos de acá. Pero que ahora para nuestra clase no nos importa esa parte, vamos a dejar de ladito. Después podemos pedir también el frotis. El frotis más que nada es gotear una gotita de sangre en un portaobjetos y frotar. Por eso se llama frotis, porque se frota. Y ahí después la persona del laboratorio va a mirar el tamaño, contenido de hemoglobina, si tiene anisocitosis, poiquilocitosis o policromacía. Todo eso son alteraciones en la hemoglobina. Otra cosita que nosotros también podemos pedir son los estudios del hierro. Nosotros hablamos que más de 40% es ferropénica. Entonces, si yo te diría algo que estudies sí o sí, es esa parte del hierro, que sepas con clareza esa parte de los estudios del hierro, porque es sumamente importante y siempre se pregunta en el oral. La ferremia. ¿Qué significa ferremia? Significa el hierro en sangre. El valor normal es de 50 a 150 microgramos por decilitro. La transferrina y la capacidad de fijación. Esa es la famosa proteína CHIB. El valor normal de ella es entre 350 y 430 microgramos por decilitro. El porcentaje de saturación de la transferrina, o sea, de esa proteína acá, es de 30 a 50% y la ferritina es el depósito de hierro. En el hombre, generalmente es de 50 a 150 microgramos por litro.
Recuérdense que cambió acá, no es más decilitro, es litro, que es equivalente a 600 a 1 gramo de depósito de hierro. Y en la mujer ya disminuye un poquito de 15 a 50 y almacena unos 300. Lo más importante acá es lo siguiente. Nosotros cuando vamos a hablar de estudio del hierro, tenemos que pedir ferremia, transferrina, saturación de transferrina y ferritina. La ferremia es lo que está en sangre. La transferrina es la que lleva, o sea, el carrito, el camión que lleva la hemoglobina. O sea, la transferrina es el camión. Y la porcentaje de ese camión que está lleno es la porcentaje de saturación de transferrina. Después la ferritina es el depósito, es donde yo guardo mi hierro. Así que lo más importante de todo eso es saber esas palabritas clave ahí que yo te dije. Otros estudios de laboratorio también pueden pedir eritrosedimentación o VSG. El valor normal en el hombre es menor de 15 y menor de 20 en la mujer. El hombre más viejo, menor de 20, y en la mujer mayor de 50 también menor de 30. O sea, los valores suben con la edad. Y sube la eritrosedimentación en infecciones, neoplasias y vasculitis. El hepatograma casi siempre nosotros pedimos cuando tiene una anemia hemolítica para evaluar la bilirrubina. Recuérdense que el glóbulo rojo, cuando es destruido, libera bilirrubina. Entonces va a tener un aumento de la bilirrubina, principalmente la indirecta. El perfil tiroideo es muy importante porque nosotros ya vimos que varios tipos de anemias son causados por endocrinopatías. Y esas endocrinopatías hacen referencia principalmente a la tireoides. Cuando nosotros tenemos tireoides afectada, vamos a tener disminución de los glóbulos rojos, o un hipotiroidismo o un hipertiroidismo mal controlado. En el hipotiroidismo puede aparecer la anemia macrocítica asociada a hipotiroidismo. El LDH, cuando está aumentado, significa que puede haber una inflamación o procesos proliferativos y la aptoglobina sérica disminuye en las anemias hemolíticas. El valor normal de la aptoglobina generalmente no se pregunta, pero sepan que es de 600 hasta 2,7 miligramos, de 600 a 2.700 miligramos por litro. Pero sepan que la aptoglobina sérica disminuye en las anemias hemolíticas, que es donde nosotros tenemos la destrucción de los glóbulos rojos. Outro estudo também que nós podemos pedir é a reação de Coombs. Coombs me vai indicar se há hemólisis. Indirecto vai detectar se há anticuerpos ligados à superfície de los eritrocitos. Nós agregamos anticuerpos e vemos se, por exemplo, ocorre a formação de complexo antígeno-anticuerpo. Quais são as causas de Coombs? Directo positivo. Bueno, anemia hemolítica autoinmune, eritroblastose fetal, y hago una estrellita acá porque eso es pregunta de examen. Después, reacciones transfusionales, por ejemplo, se puso una sangre distinta del paciente y no es compatible por medicamentos mononucleosa infecciosa. Y Coombs directa negativo es cuando nosotros tenemos hemoglobinopatías, enzimopatías y membranopatías. Toda la parte ahí de anemia falciforme y talasemias ingresaría acá, donde nosotros no tenemos Coombs directa, pero tenemos hemólisis. Entonces, Coombs directo positivo significa que hay anticuerpos que actúan contra los glóbulos rojos y cuando está negativo indica anemias hemolíticas por defecto intrínseco de los hemates, como nosotros ya habíamos dicho. Son los otros estudios, ya hablamos del frotis, pero voy a rescatar, vamos a repasar una cosita bien importante que eso es pregunta del examen. Frotis de sangue periférico es poner una gotita en un portaobjetos, como se puede ver acá. Nosotros vamos a examinar entonces la forma, cantidad, tamaño y estructura y sirve para diagnóstico también de diferentes tipos de anemias. Aparte de eso, también sirve para diagnóstico de leucemias. Nosotros a partir del frotis conseguimos evaluar el tipo de glóbulo rojo que tenemos. Por ejemplo, anisocitosis. ¿Cuáles son las alteraciones del frotis? Frotis es la anisocitosis. La anisocitosis significa que hay una variación del tamaño. Miren acá, yo tengo un chiquito, tengo un mayor. Entonces, eso significa anisocitosis. La poiquilocitosis es variación de la forma. Miren acá está más ovalado, acá aparece una berinjela, no sé. Acá, miren, ese totalmente amórfico. Entonces, eso es la poiquilocitosis. La policromasia, cromo, color. Hay diferencia de color. Ese está mucho más clarito, y ese está más oscuro. Entonces, eso es policromasia. Después, la eferocitosis, son hemates pequeños, redondeados, y aparecen la eferocitosis hereditaria. Después, células en diana. ¿Qué serían células en diana? Serían células que tienen a zona central y periférica más oscura. O sea, la zona central y periférica son más oscuras. Miren acá, esos son células diana. Zona central más oscura y periférica más oscura. ¿Qué significa si nosotros aparecen células en diana? Talasemia. Y eso sí o sí, haga una estrellita acá porque eso es pregunta de choice. Paciente presente en frotis sanguíneo, células en diana, ¿cuál es el diagnóstico? Talasemia, sí o sí. Después tenemos los drepanocitos. Los drepanocitos aparecen en la anemia falciforme, que son los eritrocitos en forma de os. Miren acá, tiene una forma de os o de foice en portugués. Ese rompe todos los capilares por cuando pasa, entonces no tienen funciones esos eritrocitos, sino que molestar al paciente y cagar con la vida más o menos.
Y después nosotros tenemos los esquistocitos. Los esquistocitos son fragmentos de glóbulos rojos rotos, o sea, es lo que sobró de un glóbulo rojo que ya fue rompido. Eso aparece principalmente en las anemias microangiopáticas, donde el glóbulo rojo se destruye en la periferia. Entonces rompe cuando pasa por capilares enfermos. Después los cuerpos de Howe-Jolly, no sé cómo se habla eso, es un eritroblasto que tiene un núcleo adentro. Recuérdense que los eritrocitos no tienen núcleo, es una célula anucleada. Entonces, si te aparece un puntito, esos son los cuerpos de Howe-Jolly. ¿Cómo se hace entonces el diagnóstico de la anemia? Primero, recuérdense, vamos a pedir un laboratorio para nuestro paciente, que va a venir la hemoglobina, hematocrito, recuerden el glóbulo rojo, y también pedimos los índices hematimétricos. ¿Qué nosotros agregaríamos acá? Después, si él presenta la anemia, o sea, hemoglobina menor que 3 en el hombre o menor que 12 en la mujer, nosotros vamos a pedir los reticulocitos. ¿Cuál es el valor normal de reticulocitos? De 0,5 a 1,5%. Ahí me indica si la anemia es A regenerativa o regenerativa. Y si después yo tengo un paciente que tiene una médula funcionante, yo tengo que buscar la causa. ¿Cuál es la causa más frecuente que nosotros ya recién vimos? Es la ferropénica. Y no se olviden de eso. Entonces, el diagnóstico se hace con los índices y la respuesta medular. Para finalizar, entonces, básicamente la anemia megaloblástica es aquella cuando yo tengo un volumen corpuscular medio mayor de 100. Acá yo voy a acelerar bien rapidito, solo para que tengan una noción de todas las anemias. Después nosotros vamos a, cada clase, vamos a desglosar cada una de ellas, pero solo para que tengan una noción. Anemia megaloblástica, entonces, es la famosa anemia macrocítica, o sea, tiene un fantolitro, un VCM mayor de 100 fantolitros. ¿Cuáles son las causas? Principalmente déficit de B12 y ácido fólico o alcoholismo. Bueno, déficit de B12 puede ser nutricional, por ejemplo, el paciente no ingiere, o puede ser alteración gástrica o mala absorción intestinal. Y déficit de ácido fólico o alcoholismo, malnutrición, mala absorción, exceso de pérdidas, por ejemplo, cuando el paciente ya tuvo una enfermedad de Crohn, ya fue resecado en varios segmentos su intestino, entonces no reabsorbe más, y fármacos, principalmente los anticonvulsivantes, fenitoína, fosfenitoína, son los principales acá de la clasificación de la anemia megaloblástica, o sea, las causantes de anemia megaloblástica. Después, ¿cuál es la clínica de la anemia megaloblástica? Bueno, depende si es por déficit de B12 o ácido fólico. Recuérdense que siempre cuando yo tengo déficit de B12, tengo alteración confusional, o sea, tengo alteración, puede tener un síndrome coronal posterior, entonces puede tener signos y síntomas neurológicos. Y ácido fólico y vitamina, o sea, vitamina B9 no tiene alteración del sistema nervioso central. ¿Cuál es la clínica entonces? Puede tener pancitopenia, una anemia macrocítica hipoproliferativa, justamente porque va a producir menos, porque yo no tengo sustratos. Entonces, ¿cómo yo voy a fabricar algo si no tengo la materia prima? Es básicamente esa lógica que tiene que estar grabado ya en tu cabeza. En la parte digestiva, el paciente puede tener glossitis, aftas bucales, meteorismo y diarrea. Neurológico puede tener pérdida de la sensibilidad vibratoria, ataxia y parestesia, principalmente por B12. Eso se da por B12, por ácido fólico no tiene, o sea, vitamina B9 no tiene alteración del sistema nervioso central, debilidad muscular, disminución de memoria y alteración de la personalidad. El diagnóstico siempre se hace con recuento de los glóbulos rojos, índices hematimétricos, reticulocitos extendidos, o sea, el famoso frotis, dosaje de vitamina B12, ácido fólico, test de Schilling, que nosotros ya vamos a ver en la clase de anemia megaloblástica, conteo de bilirrubina, LDH, y puede punzar la médula ósea, o sea, biopsia de médula ósea, pero no es lo más indicado. Sepan que la anemia megaloblástica es o por B12 o por B9, o sea, ácido fólico. Recuérdense eso que te va a salvar en el examen. La anemia ferropénica también es una anemia que a veces puede dar una anemia macrocítica. No es siempre, pero a veces puede dar una anemia macrocítica, donde el volumen corpuscular medio va a ser mayor de 100 fantolitros. ¿Cuáles son las causas de anemia, entonces? Ferropénica es cuando el paciente tiene un aumento en la demanda de hierro, por ejemplo, el embarazo, o un aumento en la hematopoiesis, aumento en la pérdida de hierro, por ejemplo, en alteraciones intestinales y disminución de la ingesta. Como cualquier cosa, nosotros necesitamos sustratos, sustancias, materia prima para nuestra fábrica. Si esa fábrica no tiene materia prima, no tiene cómo trabajar. Entonces, la anemia ferropénica, la clínica general, el paciente va a presentar astenia, palpitación, glossitis y disnea de esfuerzo, pero quiero que simplemente recuerden de la pica, que es gana de comer cosas que no son alimentos, o la pagofagia, que es lo mismo. El paciente come hielo, el paciente tiene la intención, o sea, no, generalmente aparecen los niños que les gusta comer hielo. Estomatitis angular también es frecuente aparecer en los exámenes. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Lo mismo de siempre, recuento del glóbulo rojo, índices. Acá nosotros vamos a pedir sideremia, transferrina, ferretina, saturación de transferrina, y también podemos pedir más estudios del hierro, como por ejemplo la saturación de transferrina, y con eso estaríamos completos. No 100% completo, pero solo para que sepan el mínimo de la anemia ferropénica. Después, la anemia poshemorrágica. Recuérdense, si el paciente pierde mucho sangre, el paciente va a tener que aumentar su formación en la médula de glóbulo rojo. Entonces va a eliminar los famosos reticulocitos. O sea, el paciente va a tener un aumento de reticulocitos. Generalmente, las causas son traumáticas, fracturas o rotura de órganos, por ejemplo, rotura de vaso, pues rotura de varices esofágicas, una hemorragia digestiva alta y úlceras gástricas o duodenales.
El diagnóstico se hace con descenso de hemoglobina y hematocrito y aumento de los reticulocitos. Acá está el oro. Siempre cuando nosotros tenemos pérdida aguda, los reticulocitos salen de la médula antes para intentar ayudar a sus amiguitos. El pico máximo de los reticulocitos es a los 7 a 10 días. Y a veces nosotros, como no tenemos tiempo para esperar 7 a 10 días, nosotros ya empezamos a tratar a ese paciente, esa anemia que el paciente va a necesitar por ahí una transfusión. La anemia hemolítica, ya por su vez, es cuando nosotros tenemos la anemia hemolítica, como hablamos antes, puede ser intracorpuscular o extracorpuscular. La clínica va a ser siempre general, gente, no queden dando mucha vuelta. Palidez, puede haber ictericia y esplenomegalia. Acá sí, son signos y síntomas más específicos. La esplenomegalia se da por destrucción de los glóbulos rojos y la ictericia también se da por destrucción del glóbulo rojo, donde va a tener bilirrubina indirecta aumentada. El diagnóstico se hace también con recuento, índices hematimétricos. Acá es importante pedir CUMPS, porque a veces puede aparecer un anticuerpo aquí. Acá se prende y entonces él está matando a nuestro glóbulo rojo. Aptoglobina, recuérdense, la aptoglobina en la anemia hemolítica es la única que nos va a subir. La aptoglobina sérica no sube en las anemias hemolíticas y la bilirrubina LDH justamente es para ver esa parte de la degradación del glóbulo rojo. En resumen, para no olvidar, siempre recuérdense la definición de las anemias, las clasificaciones, fisiopatología, la cinética medular y el tiempo, la presentación que es inespecífica, los índices hematimétricos y el algoritmo diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica anemia? Primero sospecha, después laboratorio. Diagnosticado el laboratorio, nosotros después empezamos el tratamiento de nuestra anemia o de nuestro paciente anémico. Bueno, muchísimas gracias por tu atención. Espero que te haya gustado la clase. Yo traté de resumir todo, pero esa parte de fisiología es un poquito pesada. En la próxima clase nosotros vamos a empezar a ver ya las anemias. Salimos de ese pantallazo general y vamos a direccionado a las anemias. Por ejemplo, la próxima clase es de anemias ferropénicas. Muchísimas gracias por tu atención, muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.